Muy buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. El desarrollo de este audio, esta primera parte es complementaria de la segunda. Vamos a tratar de entender un tema muy interesante y es un tema que nos va a permitir entender hasta qué punto Lucas, el historiador, se equivocó o si en realidad Lucas, conforme a lo que nos relata el Evangelio, tenía toda la razón. Para eso nos vamos a basar en una palabra clave, que es la palabra autoridad, que en este caso viene de la raíz griega politarjes. Para entender todo este pasaje tendríamos que leer desde el versículo 5 del capítulo 17 hasta el versículo 9. Allí solamente aparece el versículo 6, pero la misma palabra a la cual voy a hacer referencia también aparece en el versículo 9 de Hechos capítulo 17, versículos 5 al 9. Entonces aquí vemos, en la Biblia interlineal vemos un pasaje. Primero hago el ejercicio en griego, posteriormente hago el ejercicio en español. En griego, si empezamos desde acá, dice me eurontes de autos, epsuron, iasona, quietinas, adelpous, epitous, politarchas, tengan en cuenta esta palabra, boontes, Joti, Joi, Ten, Oikumenen, Anastato, Santes, Joti, Kiev, Entase, Pareise. Ahora se los leo. Este es Hechos capítulo 17, versículo 6. Mas no encontrando, los arrastraban a Jasón y algunos hermanos a las autoridades de la ciudad, gritando: los que la tierra han trastornado, estos también acá han venido. Entonces ahí lo que yo quiero mostrar, el audio se los va a ampliar todo el video, es esta palabrita politarchas. Literalmente ahí aparece en este pasaje Hechos 17:6, politarchas. Pero todo el dilema del ejercicio que voy a hacer se basa en esta palabra, que es politarches. Esto es lo que se llama en griego una declinación, que literalmente significaba autoridades de la ciudad, gobernador de una ciudad o magistrado de Tesalónica. Este ejercicio es muy interesante porque en el siglo XIX, como les digo en el video, un grupo de historiadores se dio a la idea a partir del siglo XVIII de desmeritar lo que había hecho Lucas, lo que había escrito, porque consideraban que Lucas no era un historiador. Entonces, para hacerlo, utilizaron esta palabra, politarchas. Bueno, también ahí en esa parte es muy interesante. Entonces, como les decía yo en el audio, la palabra es el griego politarches, significa gobernador de una ciudad. Eso viene de dos raíces griegas. La primera es polis, y la ciudad, que significa ciudad, y la segunda es arge, que significa gobernar. Esta palabra se usa en Hechos 17, versículos del 5 al 9, de los magistrados en Tesalónica, ante quienes los judíos, con un grupo de gente ociosa del mercado, arrastraron a Jasón y a los otros convertidos bajo la acusación de haber dado hospitalidad y a Pablo y a Silas, y de una conspiración para la traición. Bueno, eso lo volvemos a repetir. Politarches, como les dije en el audio, viene de la raíz griega polis, que significa ciudad, y arget, gobernar. Politarca se usa en este pasaje que les acabado de leer, de Hechos 17, 5 al versículo 9, de los magistrados en Tesalónica, ante quienes los judíos, con un grupo de gente ociosa del mercado,
arrastraron a Jasón y a los otros convertidos, bajo la acusación de haber dado hospitalidad a Pablo y a Silas y de conspiración para la traición. O sea, los que llevaron a estas personas ante los magistrados consideraban que ellos estaban conspirando porque le habían dado hospitalidad a Pablo y a Silas. Tesalónica era una ciudad libre y los ciudadanos podían elegir sus propios politarcas según las versiones históricas que se tienen. Esto nos muestra que esa precisión de Lucas ha sido vindicada por el uso de este término, porque en tanto que los autores clásicos utilizan los vocablos poliarcos y politarcos al referirse a autoridades similares, la forma usada por Lucas es confirmada por inscripciones descubiertas en Tesalónica, una de las cuales menciona nombres como Sopater, Segundo, Gallo entre los politarcas, nombres estos que también aparecen entre los compañeros de Pablo. Esta parte es muy interesante. Históricamente, el profesor Burton de Chicago, en un artículo acerca de los politarcas, ha registrado 17 inscripciones que dan testimonio de la existencia de ellos, 13 de las cuales pertenecen a Macedonia y 5 presumiblemente a la misma Tesalónica, ilustrando la influencia de Roma en la organización municipal de la localidad. En conclusión, podríamos decir sin temor a equivocarnos que Lucas primero es el gran historiador de los 4 evangelios, o sea, dentro de los 4 evangelistas hay un historiador. Segundo, Lucas no se equivocó al utilizar la palabra politarcas, que era un término que se utilizaba para las autoridades, los gobernantes de Tesalónica, porque también los registros históricos demuestran que en Macedonia, la tierra de Alejandro Magno, y que los griegos, los autores clásicos, también utilizaban este nombre. Ya en el siglo XIX, como les decía yo, los historiadores que quisieron desmeritar las fuentes que había utilizado Lucas, lastimosamente se equivocaron, porque ellos decían que si lograban comprobar que Lucas no había este término politarcas, era un término errático, tranquilamente tenían los argumentos para decir entonces la Biblia no es inspiración de Dios. Muchas gracias.